Hola, en este video veremos cómo entintar un esquema utilizando estilógrafos y veremos qué herramientas son las sugeridas para trabajar en este proyecto. Necesitaremos un lápiz, en este caso voy a utilizar un portaminas. También utilizaremos goma. Esta es una goma maleable que nos va a ayudar mucho en este tipo de proyectos que son más limpios. Para el entintado estaremos utilizando estilógrafos. Los estilógrafos que yo utilizaré son estilógrafos desechables de la marca Sakura con diferentes grosores. Los grosores sugeridos son el 0.8, 0.5. En este caso utilizaré este Staedtler que es 0.1 y otro Sakura del 0.05. Estos los estaré utilizando en el proceso de entintado en diferentes zonas, las cuales detallaremos más adelante. Como papel final estaremos utilizando este papel, es un papel marker de la marca Canson. Es un papel que está pensado para trabajarse con plumones o marcadores, pero en este caso nos va a ayudar bastante para el proceso de entintado, ya que es un papel satinado que soporta bastante la tinta y es ligeramente translúcido, lo cual nos va a ayudar mucho al poder hacer el trazo del boceto al dibujo final. Podemos hacer este traslado de nuestro boceto a nuestro dibujo final utilizando papel albanene o un papel marker como este, que como les comento es ligeramente translúcido, pero también podemos ayudarnos de herramientas de luz como son las tabletas de luz, mesas de luz o incluso una ventana. En este caso estaré utilizando esta aplicación. Es una aplicación para teléfono móvil que se llama Mesa de Luz. Lo que hace esta aplicación es que en cuanto le doy clic me bloquea la pantalla y aunque yo le toques o trabaje encima de ella no reacciona ni hace nada. Pues me va a servir como una mesa de luz pequeña portátil. Esta aplicación funciona tanto en celulares como en tabletas. Este sería el boceto con el que vamos a estar trabajando. Es un boceto de Crotalus Atrox de la vista frontal. Está realizado con herramientas digitales. Aquí es importante mencionar que dependiendo de cómo hayamos realizado nuestro boceto, habría que adecuar nuestras herramientas. En este caso, como es un boceto digital, se imprimió en negro, lo cual me va a permitir que sea bastante translúcido a través del papel, incluso sin mesa de luz. Este es el papel marker y no podemos alcanzar a ver nuestro boceto, lo cual nos va a ayudar mucho al momento de entintar. Este es un papel de un gramaje bajo. Se sugiere utilizar 300 gramos para que le dé consistencia a nuestro papel, pero si quieren pueden trabajar desde 120 gramos en adelante, solo que sí hay que tener cuidado con estos papeles. Al ser más delgados es más fácil que se arruguen o se maltraten. Incluso también para su posterior conservación requiere más protección, pero podemos trabajar con este tipo de grosores. Si ustedes utilizaron grafito, que hicieron su boceto a lápiz y quedó muy ligero, habría que remarcarlo un poco más en este proceso antes de entintar para que podamos ver a través del papel final. Esto ya dependerá de su trazo. Si es un trazo suficientemente contrastado que se logre notar a través del papel, no es necesario que lo retrasemos, y si también van a utilizar un papel de un gramaje bajo, incluso albanene, no hay mayor problema. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es fijar nuestro papel final, en este caso marker, a mi boceto para que pueda tener un registro, que no se mueva y que sea constante en todo este proceso de entintado. La sugerencia es utilizar cualquier tipo de cinta para pintores o washi tape, alguna cinta adhesiva que sea de baja adherencia que me permita fijar estos dos papeles sin que se dañen al momento de retirarlos. Entonces tengo mi boceto, encima coloco mi papel final, papel marker, y lo voy a fijar
con un par de cintas. Esto me va a ayudar para que yo pueda levantar mi papel de mi boceto y que siempre se mantenga fijo, que no esté bailando. Como vimos en la parte de herramientas, se sugiere el uso de un lápiz. Este nos va a ayudar o nos va a servir para trazar el boceto sobre nuestro papel final. Puede ser un lápiz H, HB. Lo importante en este caso es que sea un trazo muy suave que el entintado pueda cubrir. Como ya les había comentado, les sugiero el uso de un portaminas, básicamente porque es una línea delgada, constante y que va a ser muy fácil de cubrir con nuestro estilógrafo. Si utilizamos algún lápiz ya sea de madera o un portaminas más grueso, debemos de tener una punta perfectamente afilada para este proceso. Lo que haremos a continuación es colocar debajo nuestra mesa de luz. Como ya les comenté, nuestra fuente de luz en este caso es la aplicación de celular, para yo poder hacer el trazo del boceto sobre mi papel final. También me ayuda o es útil colocar un papel, puede ser cualquier papel, en el cual yo me pueda recargar sin que ensucie o llene de grasa mi papel final. También hay guantes u otras herramientas que pueden ser utilizadas con este propósito. Si somos diestros, la sugerencia igual es trabajar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y si somos zurdos, sería de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Este es un proceso metódico, constante y requiere toda nuestra atención para no equivocarnos. No siempre es necesario que hagamos este paso, el retrasar con lápiz. Dependerá de cada proyecto y de qué tan compleja es la imagen, así como de la fuente de luz que estamos utilizando. En este caso hice más o menos el recorrido que hacer el lápiz, sería terminar todo el esquema a lápiz, pero también podemos empezar a entintar directamente con el estilógrafo y la mesa de luz. Entonces, el resto de la imagen voy a proceder a entintarlo de esta manera. El primer paso o la primera línea que vamos a realizar se sugiere que sea el contorno para que podamos cerrar este esquema de serpiente. Para ello voy a utilizar el 08 y voy a procurar seguir las mismas indicaciones si eres diestro, de izquierda a derecha, si tu mano hábil es la izquierda, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Entonces es importante el estilógrafo tomarlo con cuidado. Lo ideal es que estuviera de manera perpendicular al papel, pero no siempre es posible. Lo que tenemos que procurar es que veamos siempre la punta, tratando de no taparla con nuestros propios dedos, lo cual haría que tuviésemos que girar la cabeza para poder ver el trazo. Pues lo ideal es que la punta nos quede de frente y que veamos hacia dónde se está dirigiendo. Voy a proceder a entintar el contorno. Hay que tener mucho cuidado en estas partes, que si bien es el contorno, hay estructuras dentro de este contorno que correspondería a las escamas. Entonces debemos procurar hacer estos pequeños trazos y no hacer una línea continua, sino que considerar la forma, las estructuras o la textura que tenga nuestro modelo al momento de entintar.
Si nos llegásemos a equivocar en alguna parte, lo podemos corregir con otro punto más pequeño en las etapas posteriores. Hemos terminado de contornear esta primera etapa del esquema. Incluso se darán cuenta que sin la mesa de luz se sigue viendo el boceto, pero tendríamos algo como esto. En teoría esta va a ser la línea más gruesa que vamos a tener, el 0,8, o en dado caso que estemos utilizando otros puntos, el contorno se sugiere que se haga con la línea más gruesa para que nos ayude a englobar todo el esquema y ya podamos trabajar con un punto más delgado toda la parte interna. Ya que tenemos listo nuestro contorno, ahora sí procederemos a trabajar todas las estructuras internas de nuestro esquema. El siguiente paso o la siguiente línea que debemos de realizar es la que correspondería a los detalles relevantes o lo que queremos resaltar dentro de nuestra imagen. Para ello voy a utilizar el Micron 05, que es una línea muy cercana al 0,8, no es un grosor que no varía tanto, pero me va a ayudar a detallar las partes importantes de mi esquema. ¿Cuáles serían las partes importantes o partes a detallar en este esquema? Concretamente, aquí vamos a resaltar lo que serían los ojos, las fosetas, las narinas y todo lo que sería el contorno del labio. Son estructuras importantes que nos van a ayudar a entender la forma o las partes de este esquema, sobre todo contrastándolas con las escamas, que son bastantes, hacen bastante ruido visual. Los vamos a tratar de modular con un punto más delgado. Entonces, aquí la sugerencia, les digo, es considerar esta siguiente línea o este siguiente punto para las estructuras relevantes, y esto variará dependiendo de lo que estemos entintando. Entonces voy a empezar igual de izquierda a derecha y me voy a enfocar en remarcar el ojo. El ojo me refiero a la parte externa, la parte interna la dejaré al final. Todo lo que son en el boceto está marcado como negro. Se trabajará con punteado para hacer un plano, un punteado gris, que no forzosamente me lleve al negro absoluto, sino que voy a trabajarlo con punteado. Entonces sigo igual en contornos. Voy a hacer el contorno del ojo. Este tipo de salida que realicé al final la podemos también empezar a trabajar en esta parte del entintado. En el contorno, como es una línea continua, lo ideal es que justamente sea continua, que el estilógrafo siempre esté tocando la superficie del papel. Pero ya en esta parte que vamos a trabajar detalles, podemos utilizar esta línea continua de inicio a fin y levantar nuestro estilógrafo, o una línea que me permita jugar con el valor de la línea. Entonces tenemos esta línea que es de inicio a fin y levanto el estilógrafo, u otra línea que me permita modular el valor y el grosor. Para ello marco inicio, realizo mi recorrido y ligeramente levanto el estilógrafo de manera rápida antes de llegar al final. Esto me va a permitir o me va a dar una línea al final ligeramente delgada, cercana a lo que sería un trabajo con pincel. Con esto puedo modular algunas partes o ajustar estructuras para que, sobre todo las partes internas, no se vean tan rígidas, que tengan ese toque orgánico característico de estos modelos que estamos entintando y que le dé riqueza a nuestro trabajo de entintado. Entonces puede ser tanto inicio y al final soltar, arrastrar el estilógrafo para que haga esta línea más delgada. Y también, si fuese necesario, puedo hacerlo hacia atrás, es decir,
realizo esta línea que ya marqué, inicio y suelto. Puedo retomar más o menos a la mitad de esta línea y hago lo mismo para tener una línea que entre y salga de manera delgada y tenga un grosor al centro. Esto también lo puedo realizar con más calma con diferentes grosores de estilógrafo. Si yo quiero hacer este efecto, este acabado, puedo utilizar un grosor delgado. Este es el 003. Realizo mi línea y con este mismo puedo engordar o engrosar la parte que yo requiera. Sobre todo cuando estamos empezando, quizá este sea lo más fácil, trabajar con un punto delgado y hacer este efecto rellenándolo. Pero conforme vayamos desarrollando la habilidad o el control de la presión sobre nuestro estilógrafo, podremos realizarlo con un solo grosor. Sería un grosor alto y hacer este efecto de entrada y salida. Para irlo modulando. Entonces depende de ustedes, depende de qué tanta confianza. La sugerencia es que justo lo practiquen tanto con estilógrafos gruesos como con delgados. En el grueso sería la salida rápida para que se adelgace la línea y luego remarcar. Y con estilógrafos de un punto más pequeño sería rellenar. Lo que me permite al rellenar es que puedo hacerlo con más calma, no tengo que hacer este movimiento rápido, no requiero tanta precisión, sino que puedo hacerlo incluso lento. Puedo marcar, ver qué tan gruesa quede la línea y adecuarlo. De hecho puedo jugar entre ambos grosores. Esta línea superior la realicé con un grosor grande, la puedo seguir retrabajando con un punto más delgado e incluso modificarla o darle otro acabado que me ayude, como ya les había comentado, a enriquecer mi trabajo de entintado. Entonces seguimos en esta segunda etapa, tallando partes relevantes. Ya marcamos un poco el ojo. Ahora vamos a marcar aquí arriba. Esta sería la parte relevante que quiero destacar aquí. Si bien aquí tengo un contorno, creo yo que lo voy a hacer con una línea más delgada. Para poder empezar a jerarquizar nuestros grosores de línea y que me ayude a dar este efecto tanto de volumen como de ese toque orgánico que les comento. Pues del ojo no haré más. Miré la foseta y aquí pasa algo similar. Si bien es un orificio, lo podría rellenar como rellenamos el contorno. Quizá lo que más me ayudaría a darle ese toque orgánico es entintar las escamas que están a su alrededor. Esto es, si bien tengo mi foseta, no voy a hacer una línea continua para entintarla, sino que voy a procurar entintar las escamas que forman su contorno para que al final se vea más orgánico, que no se vea demasiado esquematizado. En este caso, justo como son escamas pequeñas, voy a utilizar el 005, que me va a dar más control, y si tuviese que corregir va a ser más fácil. Voy a empezar. Si se dan cuenta, quedó bastante delgado, pero este ya lo puedo regular con diferentes puntos o con el mismo 005 que utilice. Voy a utilizar ahora el 05, que es más grueso, para remarcar. Remarqué ligeramente, sobre todo en la parte de unión de las escamas. Esto es, tengo mis escamas
y lo que engrosé fue esta línea donde se tocan para dejar esta parte cúspide, digamos, esta parte de la escama más delgada para dar esa sensación también de volumen. Entonces se engrosa la parte donde se unen las escamas y esto queda más delgado. Si se dan cuenta, el entintado quedó mordido. Yo lo puedo ajustar o retocar con un punto más delgado para que se vea la continuidad. Regreso al 005 y termino de juntar esta línea para que quede este efecto tipo pincel. Justamente podemos realizar este entintado con pincel o con plumilla. La plumilla me da la ventaja de tener esta flexibilidad de engrosar y adelgazar la línea más fácilmente, directamente. Pero si estamos empezando a entintar, el uso de estilógrafo es lo más recomendable, ya que no requerimos una fuente de tinta para poder trabajar, no requerimos tanto control de nuestro trazo, sino que podemos, como estamos realizando ahorita, reajustar con diferentes grosores, redibujar para obtener lo que buscamos. Ya tenemos el ojo, la foseta, vamos a seguir con el orificio nasal. Seguimos entonces con la comisura o con la división del labio, que inicia desde aquí hasta acá. Vamos a empezar a entintarlo siguiendo la misma intención que hicimos en la foseta, no hacer una línea continua, sino que ir recorriendo la forma de las escamas. Seguimos entonces del otro lado con el orificio nasal, la foseta y el ojo restante. Listo, ya tenemos esta segunda parte, es remarcar los detalles relevantes. Debemos de corroborar y revisar qué partes queremos resaltar de nuestro entintado para que no se nos pierdan en una línea continua. Tenemos que hacer variantes o hacer una jerarquía de líneas para resaltar algunas partes. Ahora en las escamas, ¿cómo lo vamos a realizar? Recordemos un poco lo que hicimos en la foseta. Tenemos una línea pero que ligeramente se engrosa hacia donde están las uniones. Esto es que si yo tengo mis escamas, en vez de hacer una línea continua, voy a procurar engrosar las partes en donde se unen. Esto es en la base de las escamas. Esta parte tendrá una línea más gruesa para dar este efecto de cómo es que la escama encaja y se adelgaza hacia la parte frontal. Pues la intención es hacer diferentes valores de línea, resaltando dónde es que encaja una escama sobre otra y se adelgaza hacia la parte de enfrente. Esto me va a ayudar justamente a primero a darle un toque orgánico, que no se vea monótono todas las escamas del mismo grosor. También me va a ayudar a este efecto que les menciono de una línea que está encima de otra. Esta parte es la parte gruesa y esta escama está encima de la anterior. Esto lo podemos trabajar poco a poco, como ya vimos con el control de nuestro trazo, o haciendo una línea que posteriormente engordaremos o engrosaremos. En este caso voy a utilizar el 01 y voy a empezar a entintar buscando ese toque orgánico o esa diferencia de líneas. Voy a empezar por las escamas más grandes, que son las que tengo en la parte frontal, y las que son más pequeñas quizá incluso utilice el 005.
Voy a empezar con estas más grandes, justo también para ir modelando mi trazo. Nos regresamos a cerrar el ojo. Recuerden que no se preocupen si el trazo de repente no queda bien a la primera. Podemos redibujarlo siempre con cuidado, ¿no? En este caso, como son trazos más largos, hay que tener más cuidado. Calcular dónde iniciamos y dónde terminamos. Y si fuera necesario, podemos hacerlo en diferentes partes, que no siempre es lo más recomendable porque por más que lo redibujemos o lo ajustemos, se va a notar. Entonces debemos de procurar estar bien sentados, bien recargados sobre nuestro papel, tomar aire antes de realizar el trazo y hacerlo de una sola intención. Podemos hacerlo despacio, pero continuo. Entonces primero hago la mímica o realizo mi recorrido sin tocar el papel. Veo que con el movimiento de mi mano pueda realizarlo sin tener que reajustar. Tomo aire y realizo mi trazo. Y listo, puedo volver a respirar. Esto, les digo, pasa más o debemos de hacerlo con trazos largos que tengan diferente forma para que se entienda o que se vea que se realizó la línea en un solo intento, sin que tengamos que corregir posteriormente. De todas maneras, si no se logra, usaríamos un punto más pequeño para reajustar. En este caso, como es una línea continua, voy a hacer esto de hacerlo en diferentes pasos. Si se dieron cuenta, lo que hice fue hacer la línea que ya hemos estado hablando, esta línea que entra y sale rápido para que se adelgace en la punta. Esto me va a ayudar a que yo pueda regresar con otra línea y se integre más fácilmente. Para ello voy a retomar este trazo, unirlo con este de acá arriba, más o menos un par de pasos antes. Inicio mi trazo y termino acá. Otra vez tomo aire y junto estas dos líneas. También podemos aprovechar este efecto. Si en dado caso se alcanza a percibir la unión, nos puede ayudar. Entonces, para hacer esta escama, voy a iniciar aquí, suelto y en medio también, para lograr el efecto. Aquí están tan cerca que podría dejar la línea así, pero hay que considerarlo dependiendo justamente del trabajo que estemos realizando. Esto ya me funciona, ya me da la sensación de la escama, incluso me ayuda que se adelgaza la línea, le da ese toque orgánico, ese toque de volumen. Pero si yo empiezo a dejar huecos, se puede empezar a malinterpretar mi dibujo. Entonces, si estéticamente se ve bien y funciona, podemos dejarlo, aunque la sugerencia es que procuremos cerrar lo más posible nuestras líneas. En este caso voy a ir con un 005 para unir estos trazos. Igual tomo aire. Tomo aire otra vez. Exhalo. Más o menos se mantiene la misma idea. Puedo regresar posteriormente a engrosar los inicios, como ya habíamos comentado, pero de momento ya tengo resuelto mi escala. Entonces de esta manera voy a empezar a trabajar el resto del esquema con el 01.
Listo, ya quedó esta etapa de las escamas. Las trabajé con el estilógrafo 01 y si se dan cuenta, en la parte superior quedaron unas escamas por entintar. Esas no las trabajé con el 01, ya que al ser más pequeñas corren el riesgo de que se emplasten al estar más cerca una de otras. Con el 01 es probable que se me emplasten, entonces las voy a trabajar con el 005. Listo, ya tenemos nuestro esquema entintado. Pasamos por el contorno con el 08, seguimos con los detalles relevantes con el 05 y procedemos a terminar con el 01 y el 05 los detalles restantes. Aquí cerraremos una primera etapa donde ya la mayor parte del esquema está entintado. Usamos una sola dirección de la línea, esto no repasamos, no rellenamos, pero ahora ya en la siguiente etapa tendríamos que empezar a definir algunos detalles, a acentuar algunas partes que a lo mejor ya se homologaron por los otros trazos que tenemos que hacer más evidentes. Entonces eso ya dependerá de cada modelo, de cada esquema, para ver qué es lo que le hace falta. Aquí, por ejemplo, en este paso yo siento que los detalles relevantes que habíamos remarcado previamente, como los ojos, rosetas, los labios, como que ya no se destacan tanto como debiesen. Entonces voy a proceder a remarcarlos con el 05 para que sean más notorios. Esto fue un ligero engrosamiento con el 05. Creo que otra vez ya son más evidentes estas partes que habíamos mencionado, los ojos, los orificios y la parte de los labios. Ahora procederemos a ver un repaso sobre el entintado. Si bien ya se trabajó, seguramente habrá algunas partes pequeñas que quedaron sin unir. Entonces habrá que hacer un repaso con el 005 y también agregar algunos detalles que no se han colocado todavía. Y si llegásemos a engrosar, siempre recordando esta intención de engrosar la base y dejar lo más delgado posible la parte curva o la punta de la escama. En esta etapa y sobre todo en las etapas finales, conforme vamos avanzando, es sugerible también que se utilicen lupas o cuenta hilos, alguna herramienta que nos ayude a trazar estos pequeños detalles sin forzar tanto la vista, sin acercarnos demasiado a nuestro soporte, a nuestro papel, y que nos permita justo definir esos pequeños detalles. Estos detalles que no hemos marcado todavía en nuestro esquema. Esos detalles podemos no marcarlos, o si decidimos marcarlos, quizá la sugerencia sea hacerlo con punteado para que se entienda que es una textura, que es algo que se está viendo, pero que es diferente a las estructuras cerradas como serían las escamas en este caso. Entonces voy a proceder a delimitar o delinear, pero con punteado, principalmente la parte de fosetas
ojos y nariz que quiero marcar con el punteado, pero si hay algún otro detalle también lo haré con ya sea punteado o línea entrecortada. Entonces tenemos el ojo. Si bien al ser un punto delgado del 005 pueden delinearlo, pueden cerrarlo, quizá nos ayude más para este fin hacer una hilera de puntos para que se integre más fácilmente, para que no se vea tan rígido. Les digo, esto ya depende de la resolución de cada quien. Yo lo sugiero también para que se entienda el ojo como algo más suave o distinto a las estructuras rígidas como serían las escamas, y que no se vea tan plano, tan rígido. Podemos trabajarlo con punteado. En esta primera etapa marco el punteado muy general, puntos muy separados, para que yo después pueda regresar y trabajarlos. Pues de momento así está bien. Lo mismo haremos en el orificio nasal, delineamos el contorno con puntos y lo llenamos igual con puntos lo suficientemente distantes para resolverlo rápidamente. En la foseta quizás es más fácil, como ya está más delimitado, solo es rellenarlo con puntos. ¿Cuál es una sugerencia para delinearlo con puntos? Puede ser muy orgánico, esto es hacerlo con la intuición de ir llenando punto por punto, o también se puede seguir un patrón. Un patrón sería algo como poner ciertos puntos y procurar en una fila inferior poner unos puntos que estén alineados al espacio que queda en los puntos de arriba, y así sucesivamente. De esta manera tenemos algo como hileras en las cuales primero generamos unos puntos. Les menciono en la parte inferior alinear el siguiente punto al espacio que hay entre los puntos que dejamos arriba, y en otra hilera una que está alineada a estos puntos. Esta es la intención. Este es un punteado muy mecánico, quizás sea difícil de seguir siempre, pero esto nos va a ayudar a tener una noción de cómo empezar a puntear. Si yo lo hago más orgánico, pongo puntos dispersos y procuro seguir esta lógica. Entonces voy a llenar espacios que vea entre puntos para ir cerrando mi punteado. Cada vez más cerrado, cada vez. Y así es como lograríamos modular nuestro punteado. Entonces sería tener en cuenta esto para a final de cuentas hacer una suerte de cuadrícula o retícula de puntos alineados, pero como les comento, esto quizás es muy mecánico, quizás no siempre lo podemos hacer, pero si tenemos la intención de ir llenando espacios, con eso es suficiente. De momento lo voy a dejar así porque quiero irlo trabajando a la par con el lado derecho para que no esté demasiado trabajado y luego trabaje acá y regrese, sino que hasta aquí lo voy a hacer igual del otro lado para irlo modulando. De momento eso sería más que suficiente. Ahora voy a también resaltar algunos detalles que hay acá arriba en estas escamas.
Listo, ya está esta parte de punteado. Ahora voy a regresar a bajar el valor tonal, esto es a oscurecer más mis zonas necesarias. Seguramente aquí la parte más oscura que tenga de punteado serán las fosetas, seguidas de los ojos, y las narinas serán las que tendrán un punteado casi gris. Aquí ya, como hicimos una primera base, tenemos cubiertas nuestras zonas de punteado, pero ahora tenemos que regular en un gradiente o un degradado de punteado, depende de lo que estemos trabajando. Esto es, seguramente aquí en las narinas tendré que trabajar un punteado más oscuro del inicio de esta escama y lo iré suavizando conforme avanza hacia el final de la escama. Lo mismo de aquí, de izquierda a derecha. En la zona de las fosetas es prácticamente indistinto, casi todo podrá ser un mismo tono, pero para darle esa sensación de profundidad voy a enfocar la parte más oscura hacia el centro, en la parte inferior, y que se vaya desvaneciendo hacia los costados de manera radial. Voy a empezar con las narices, los orificios nasales, ya que es un degradado lineal, es más sencillo de trabajar. Pues como sé que esta parte es la que va a ser más oscura, empiezo a saturarla. Aquí es donde les comento que se sugiere usar lupas para que los puntos caigan en el espacio y eviten convertirse en manchas por unirse mal con otros puntos o pisar otros puntos. La intención es que sí cerremos el espacio, pero siendo lo más cuidadosos posibles. Podemos extender unos cuantos puntos hacia el final para dar esa sensación de gradiente que se está difuminando hacia afuera. Igual muy dispersos, sin exagerar, ya que si ponemos demasiados puntos iríamos extendiendo y extendiendo la zona del gradiente y no es necesario. Justo por eso definimos en una primera instancia el contorno que vamos a trabajar, entonces solo 2-3 puntos. En esta parte que sería la más oscura, quizás si podamos hacer un trabajo más parecido a la mancha, juntar demasiado los puntos hasta que el punto o el espacio que se genere, como si hubiésemos colocado puntos blancos, pero unimos tanto nuestros puntos negros que el espacio entre ellos es el que genera esa sensación de un punteado blanco o un espacio blanco. De momento creo que puede quedar así. Recordemos que este tipo de efectos se generan con la distancia, entonces no hay que ser tan prolijos, esto hay que trabajarlo paso a paso como lo hemos hecho, una base, luego agregar capas, distanciarnos, separarnos de nuestro esquema, ver qué tal se ve la distancia y si se ve bien, si funciona, así lo podemos dejar, no es necesario sobre trabajar nuestros proyectos. Seguramente habrá algunas zonas, por ejemplo aquí creo que se nota mucho este punto, ya lo podré retocar en cuanto seque esta tinta, de preferencia o como sugerencia dejen que pase en teoría en 15 minutos ya está seco y podrán trabajarlo, pero si pueden dejarlo una media hora, una hora o incluso a la siguiente jornada laboral regresan con la parte blanca, porque a veces tenemos tanta intención de corregir los detalles con ya sea con pluma de gel o con wash que no dejamos que seque bien la tinta y se empieza a batir, se generan grises. Entonces de preferencia se déjenlo al final. Si es el trabajo constante, dejen pasar una hora al menos, y si no, déjenlo que pase al día siguiente para que trabajen la parte de corrección de detalles. No se preocupen si se equivocan. Aquí en el esquema, como ya les había mencionado, hay algunos detalles que tenemos que corregir, pero eso ya es al final, ya que hayamos trabajado todo y que haya secado perfectamente la tinta. Sobre todo lo dejamos al final por esta cuestión que les menciono, de que hay que esperar a que seque bien la tinta y porque quizá
con el trabajo que estamos realizando podamos disimular alguno que otro error. Aquí hay que ir viendo más o menos que queden similar el lado izquierdo y el lado derecho para que veamos qué tantos puntos colocamos. En este proyecto de serpientes en particular estuvimos trabajando con organismos de la colección. No hicimos un trabajo profundo, digamos, en la elaboración de un arquetipo. No creamos una nueva serpiente que englobe las características de la especie, sino que la mayoría nos enfocamos en los organismos que teníamos, organismos únicos. Entonces, este proyecto seguramente habrá detalles que se perciban más orgánicos porque nos basamos en un solo modelo. Esto es, no sintetizamos, no usamos quizá incluso esta simetría de cortar y pegar un lado al otro, sino que fue más trabajar sobre los modelos que nos facilitaron en la colección. Entonces se va a percibir algo más parecido a un retrato, pero la intención es que también funcione destacando las características de la especie. Por eso también era importante que cuando realizáramos o en el transcurso de realizar este esquema hiciéramos mención o que compartamos el número de colecta en la que nos estamos basando para que se entienda que no es propiamente un arquetipo, sino que es, digamos, un retrato de un organismo que está presente en la colección. De momento creo que ya está bien, lo voy a dejar así. Y la intención del punteado es justamente generar algún efecto de medios tonos utilizando solo negro. O sea que la intención era hacer estos gradientes lineales, significa que es de un lado al otro, que siguen una línea, este a la derecha, este a la izquierda, y con esto es más que suficiente para dar la intención o para que se entienda que son orificios que encuentran su profundidad, en este caso hacia la izquierda, pegado hacia la parte central de la cabeza, y que poco a poco se van desvaneciendo para integrarse en este espacio. Esta es la intención. En el caso del ojo ya mencionamos que van a ser un conjunto de gradientes para dar el efecto esférico, y en el caso de la foseta también para dar la sensación de que es una profundidad, y eso lo lograremos haciendo énfasis en la parte central hacia las partes externas de manera radial. Esto es, supongamos que es un círculo la foseta, el centro sería más o menos por aquí. Voy a bajar un poquito el centro y a partir de aquí voy a empezar a saturar mis puntos. Va a ser un gradiente radial porque corresponde a un radio, a un círculo, y se va a ir desvaneciendo hacia las orillas de mi foseta. El punteado es igual poco a poco por todos lados. Puedo ir siguiendo el punteado como si fuera una espiral, igual con cuidado. Ahí ya se nota el efecto, es básico, se entiende esta parte radial y yo la puedo hacer más profunda. En este caso las fosetas sí son más profundas, entonces podemos saturar un poco más. De momento creo que ya está bien así, seguramente lo voy a repasar, pero voy a trabajarlo del otro lado también. Ya en esta etapa que estamos finalizando el entintado, es bueno que lo compartamos con conocidos, con colegas, si es que tenemos la posibilidad, con compañeros, en este caso el diplomado, con gente que tenga ojos frescos y nos dé su opinión para poder terminar nuestro trabajo. Voy a seguir esta parte en la boca. Igual va a ser un degradado lineal hacia abajo.
Pues les digo, no está mal que juntemos puntos o los encimemos, solo que hay que irlo haciendo con cuidado, ya que si encimamos puntos y los dejamos, digamos, como islas, son evidentes. Es evidente que hay una mancha, pero aquí ya junté varios puntos, encimé unos sobre otros, pero siguiendo esta lógica del gradiente. Entonces ya a la distancia se logra el efecto y creo que no necesita más puntos. Listo, nos faltarían solo los ojos, son un poco más complejos, pero funcionan igual. Vamos a utilizar la saturación de puntos para hacer gradientes en diferentes direcciones. Y me voy al ojo. El ojo igual, si gustan, podemos trabajar el brillo o el efecto que le quieran dar de luz con pluma de gel o con wash al final. O desde ahorita pueden reservar más o menos en qué parte quisieran dejar el brillo de la luz. Entendiendo que es una iluminación frontal, que no tenemos ninguna dirección porque es un esquema, procuraremos dejar la iluminación en esta parte de la esfera. Esto es en la parte frontal casi central y oscurecer hacia los costados. Entonces voy a empezar marcando más los costados del ojo, en este caso del lado izquierdo. Voy a hacer un gradiente hacia el lado derecho. Si bien es un degradado lineal porque es de un lado al otro, hay que considerar que se genera una curva en esta esfera. Entonces también es un gradiente semirradial. Vamos a seguir esta curva para hacer el desvanecido. Aquí de momento creo que ya se va logrando el efecto y voy a evitar aquí esta parte del ojo. Lo que estoy haciendo es, esto fue lo que hice en la primera etapa, poner un gradiente de puntos para hacer un gris. Ahorita estoy acentuándolo más, pero como un efecto para dar esta sensación de esfericidad, puedo dejar este contorno con el punteado que ya tengo ahorita y acentuar más mi zona oscura casi hacia el centro, para que esta parte no quede muy marcada. Entonces procuren, o como sugerencia, procuren no marcar demasiado aquí el ojo justo en la orilla, sino dejar un pequeño filo, una pequeña hilera de grises, este gris que ya tengo aquí, y posteriormente resaltaremos más la parte casi hacia el centro. Entonces ya tengo resuelto este gris, sigo trabajando mi gradiente general y creo que ya casi terminamos. Un poco más aquí, que se acaba de entender toda la parte que es del ojo, y listo. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo para ir avanzando a la par. Más o menos ya tenemos el efecto, tenemos esta sensación de degradado, un degradado muy suave de aquí de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y ahora procederemos a trabajar un poco más esta parte o este acento que les comento para llegar a un tono más oscuro. Casi negro, no va a ser negro porque como voy a dejar espacios blancos, digamos que es un gris saturado, voy desvaneciendo los puntos, voy agregando más puntos hasta llegar al otro lado del ojo, y creo que hasta ahí está. Ahora ya tenemos esta sensación de volumen, tenemos esta zona de luz que impactaría en el ojo, y para seguir trabajando este ojo podemos también hacer un gradiente lineal desde la parte superior hacia abajo, intentando generar esta sombra que proyecta, en este caso, esta escama supraocular. Entonces va a ser un gradiente muy suave en esta parte para acentuar esta sensación de que el ojo tiene una sombra proyectada por la escama en este caso, y en el caso de algunos otros animales o personas por el párpado. Y ahí tendríamos este gradiente lineal. Este lo podemos extender hacia todo el globo ocular. Obviamente no vamos a llegar a este nivel de saturación, pero sí podemos poner unos cuantos puntos
para dar esta sensación de sombra, este ligero gris que hay debajo de la escama supraocular. Muy suave, muy sutil, porque podemos correr el riesgo de oscurecerla demasiado, entonces una hilera dispersa es más que suficiente. De igual manera podemos trabajar aquí con un par de puntos para rellenar esta zona, y en la parte inferior también generar esta curva, unos cuantos puntos que me den esa sensación de volumen en el ojo. Esto hay que tener cuidado porque si exageramos se puede ver ya demasiado manchado. Creo que ahí está bien, nos da esa sensación de esfericidad sin demasiados puntos. Vamos a hacerlo en el ojo del lado derecho. De momento creo que funciona el efecto así. Podemos trabajar más los brillos, o como les había mencionado desde un inicio, se pudieron haber reservado la zona de brillos o luces, pero casi siempre es más fácil hacer estos gradientes, este punteado en grises o incluso en otras técnicas esta base gris, y posteriormente trabajar los brillos al final. Entonces, si no reservamos las zonas del brillo desde un inicio, no se preocupen, las podemos agregar al final. La sugerencia casi siempre es el bolígrafo de gel blanco, es bastante cubriente, es muy bueno para esos últimos detalles, pero igual como les menciono, de preferencia dejar al menos que pase una hora para que seque. Hasta aquí ya tendremos resuelto el esquema. Concretamente en este proyecto podríamos trabajarlo más, y ya dependerá de ustedes. Podemos hacer un trabajo como esto, de ir engrosando las bases de las escamas. Este sería ya un trabajo más minucioso y procurando que no sea invasivo, que se siga entendiendo cómo es que funcionan las escamas. Voy a dejar el lado izquierdo sin trabajar, voy a trabajar este lado derecho y sigo trabajando con el 005, el 003, el punto más delgado que tengan, para hacer estos tipos de detalles con cuidado y que solo me ayude a dar ese último toque orgánico, sin que modifique mis estructuras, ni la cantidad de escamas que tengo, ni que afecte demasiado mis líneas. Solo un poco, en este caso en la base de las escamas, para darle tantita profundidad a mi esquema. Esta parte es a la que me refería, que seguramente tenemos algunos errores, pero ahorita con este repaso de ir engrosando líneas puedo disimular algunos errores y no es necesario que agregue algún tipo de corrector. Más o menos se nota la diferencia, han sido pequeños detalles, pero ya tenemos, o se siente la diferencia del lado derecho al lado izquierdo, sobre todo en esta parte, que si bien podemos dejar la línea como ya la tenemos del lado izquierdo, estos pequeños detalles que agregamos en la base de la escama para darle valor a la línea son, digamos que un extra, no son necesarios, pero pueden cambiar la presentación de nuestro entintado. Entonces podemos intentarlo, podemos aplicarlo con moderación poco a poco para ver qué tal funciona. Pero si ya están contentos con el entintado en esta forma, y el que ya tenemos resuelto está más que suficiente. Sobre todo y vamos a hacer una serie o una cantidad grande de esquemas, no podríamos, o la sugerencia sería que no hiciéramos tantos detalles, es que tenemos que hacer 20 o 30 esquemas porque no nos va a dar tiempo de poner tanto detalle en todo.
Como verán, hasta esta etapa y trabajando el lado derecho con estos pequeños detalles que les menciono, son casi imperceptibles. A grosso modo, si vemos ambas partes del esquema, son muy similares, solo son ligeros cambios. Como les comento, nos pueden ayudar en la presentación, pero igual podemos trabajar con la línea, con una sola línea, sin modular los valores de esta. Aquí dependerá del acabado que le quieran dar a su esquema o también de lo que se solicite en el proyecto. Entonces, si bien pueden agregar un par de detalles, unos pocos detalles que les permita jugar con la línea, con el valor de esta, lo pueden hacer. Y si no, dejarlo más en una línea continua, como sería concretamente un esquema. Digamos que hasta aquí sería cómo tendríamos que trabajar nuestro esquema tintas, y así quedaría de momento. Les recuerdo, cuestiones de color, ya sea con acuarela directa o con herramientas digitales, ya serían posterior al haber trabajado esto en tintas.